Amados hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a buscar nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido, Señor, de venir nuevamente delante de tu presencia. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, que te manifiestes en esta tarde de una manera especial. Oh Padre Santo, atamos, reprendemos todo aquello, Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo, en contra de tu palabra. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, satura este lugar por las cuatro esquinas. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de bendición, sea palabra de edificación para tu pueblo. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta preciosa tarde. Oh Padre Santo, todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, declarando lo hecho conforme a tu palabra. Recibe, Señor, toda gloria y toda honra, porque todo lo hacemos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta tarde estaremos predicando bajo el tema ¿quién es el Espíritu Santo? Esta predicación es en honor al Espíritu Santo. Quiero que sepan que algunos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, como la electricidad. Otros dicen que el Espíritu Santo es una ciencia divina. Otros se han referido al Espíritu Santo como un fluido divino y como una energía impersonal. Sin embargo, todas estas creencias, todos estos pensamientos carecen de base bíblica. Por lo tanto, son consideradas como falsas doctrinas. Cuando leemos este versículo cuidadosamente, detalladamente, vemos en este versículo una revelación poderosa. Vemos en este versículo una revelación explosiva. Jesús está haciendo una afirmación que iba a cambiar, que iba a transformar no solamente a los discípulos de Jesús en aquel entonces, pero también a la iglesia en todas partes del mundo. Cuando Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. La palabra Él es un pronombre personal que se usa cuando usted se está refiriendo a una persona. Jesús usó este pronombre personal 5 veces. Lo usó en Juan capítulo 14, versículo 26. Lo usó en Juan capítulo 15, versículo 26. Lo usó en Juan capítulo 16, versículo 8. Y lo usó en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Bendecido el santo nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice. Los pronombres personales son los que sustituyen a personas. Por lo tanto, Jesús está afirmando, Jesús está declarando que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, si es verdad lo que Jesús está afirmando acerca del Espíritu Santo, entonces nuestra vida como cristianos más nunca será la misma. Hay 3 facultades esenciales que debe tener una persona. Una persona tiene la facultad de hablar, que es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. La segunda facultad que tiene una persona es que una persona tiene la facultad de tomar decisiones. Y creo que el mejor ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás,
porque el día que comieres ciertamente morirás. Y el tercer ejemplo, la tercera facultad que tiene una persona es que una persona tiene la facultad de sentir emociones. En Juan capítulo 11, versículo 35 nos dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Nosotros como personas tenemos la facultad de llorar, de reír, de enojarnos. Todo esto son facultades que tiene una persona. Ahora la pregunta es, ¿cómo se relacionan estas tres facultades con el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 10 nos narra la historia de un hombre llamado Cornelio. Este es un hombre de buen testimonio, este es un hombre que ayunaba, este es un hombre que buscaba de la presencia de Dios. Este es un hombre que le servía junto con toda su familia. Mas sin embargo este hombre no había conocido el camino de la salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y un ángel se le apareció y le dio instrucciones para que hiciese venir a Pedro. Y este hombre llamado Cornelio envió 3 de sus siervos a donde estaba Pedro. Pero antes que estos 3 hombres que fueron enviados por Cornelio llegaran a donde estaba Pedro, nos dice la palabra de Dios que Pedro tuvo un éxtasis, una visión, y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Esta visión, este éxtasis aconteció 3 veces. Y yo quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 10, versículos 17 al 20. A ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, versículos 17 al 20. Y dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, mientras Pedro tenía mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo le dio una palabra de ciencia a Pedro. El Espíritu Santo le reveló que 3 hombres lo estaban buscando. Y en el verso 20 le dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le estaba dando instrucciones. El Espíritu Santo tomó la decisión de enviar a Pedro a casa de Cornelio. Ahora, ¿cómo sabemos que Pedro fue obediente? Porque en el mismo capítulo 10 de Hechos leemos del versículo 44 al 48 lo que aconteció por la obediencia de Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que la obediencia de Pedro al Espíritu Santo trajo resultados. Cuando nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, es imposible que Dios no sea glorificado. Es imposible que las señales no nos acompañen. Y mientras Pedro predicaba, cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. El Espíritu Santo le habló a Pedro, y el Espíritu Santo tomó la decisión de enviar a Pedro a casa de Cornelio.
¿Cuánto alaban la gloria de Dios en esta tarde? Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, mi alma te glorifica. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Quiero que vayamos a Hechos, al capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Sirén, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí vemos, amados hermanos, que mientras los profetas y maestros ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo les habló y les dijo. El Espíritu Santo no solamente le habló, pero también tomó la decisión de que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra que los había llamado. Saulo es Pablo. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. En este segundo viaje misionero de Pablo con Silas y Timoteo, que se unió a ellos, el Espíritu Santo les prohibió 2 veces que predicaran el Evangelio en Asia. El Espíritu Santo tomó la decisión de que no fueran a predicar a Asia. Yo quiero que usted sepa, amado hermano, que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento y también habla en el Nuevo Testamento. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a Hechos capítulo 1. Bendecido el santo nombre de Jesús. Hechos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 16. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí vemos el Espíritu Santo hablando. Dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. Y otra referencia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, donde David está diciendo que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. En pocas palabras, lo que David habló fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso la palabra en David y David lo habló. Aquí vemos al Espíritu Santo no solamente hablando en el Nuevo Testamento, pero también hablando en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo hoy en día sigue hablando a la iglesia. Bendecido el santo nombre de Jesús. La tercera facultad que tiene una persona es que la persona tiene la facultad de sentir emociones. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Y en Isaías capítulo 63 versículo 10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes
e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Enojado en su Santo Espíritu, el Espíritu Santo se enojó. Es un enojo santo. Aleluya. Y en Romanos capítulo 15, versículo 30 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y por el amor del Espíritu. Aquí estamos viendo que el Espíritu Santo ama. Entonces, en estos tres pasajes de Escritura que hemos leído, entendemos que el Espíritu Santo se contrista cuando hacemos aquellas cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo se enoja cuando hacemos aquello que tampoco le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo tiene la facultad de amar. Ya hemos comprobado que el Espíritu Santo habla, porque le habló a Pedro y habló por boca de David. Ya hemos sabido que el Espíritu Santo también es una persona, porque tiene la facultad de tomar decisiones. Vemos como el Espíritu Santo le habló a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. Vemos como el Espíritu Santo le prohibió a Pablo que fuera a predicar a Asia. 2 veces le prohibió. Y vemos como el Espíritu Santo tiene la facultad, y es una persona porque tiene la facultad de sentir emociones. Se contrista, se enoja y tiene la facultad de amar. Por lo tanto, esto caracteriza al Espíritu Santo como lo que es una persona que vive dentro del creyente. Pablo reconocía que el Espíritu Santo era una persona, porque en 2 Corintios, cuando Pablo habla del Espíritu Santo, en 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Al Espíritu Santo se le llama Señor, por lo tanto su personalidad lo hace Dios junto con el Padre y el Hijo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice la palabra de Dios: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Quién es el Verbo? La misma palabra nos contesta esa pregunta. Cuando usted ve el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos dice en el versículo 14: bendecido el santo nombre de Jesús. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como del unigénito del Padre. ¿Quién es? Jesús. Entonces, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1 detenidamente, vamos a poner a Jesús en vez del Verbo, y se leería de la siguiente manera: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Por eso es que Jesús pertenece a la Trinidad, porque Jesús no fue creado. Jesucristo existía ya con el Espíritu Santo y con el Padre desde el principio. El Padre es eterno, Jesús es eterno y el Espíritu Santo es eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirva a Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Aquí nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es eterno, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo no fue creado. El Espíritu Santo siempre ha existido. Aleluya. El Espíritu Santo no fue creado. El Espíritu Santo siempre ha existido. Aleluya. Dios dijo, hagamos al hombre, en el libro de Génesis capítulo 1, Dios dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién Dios le estaba hablando? Dios le estaba hablando a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo formaron parte en la creación del hombre. Bendecido el santo nombre de Jesús. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Quiere decir que el Espíritu Santo fue copartícipe con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Aleluya. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. ¿Sabía usted quién es el autor de la Biblia que usted está leyendo? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue un promedio de 40 hombres inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra que hoy usted y yo estamos leyendo. Estos hombres fueron dirigidos por Dios, eran hombres santos. La palabra santo significa apartado para Dios. Eran hombres que le servían a Dios y fueron dirigidos por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aleluya. Bendecido sea el santo nombre de Jesús. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 1. Del 1 en adelante. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajase del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Primero Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo. Ananías, Pedro le estaba diciendo a Ananías: tú le has mentido al Espíritu Santo. En el versículo 3. Y en el 4 le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro reconocía que el Espíritu Santo era el mismo Dios. El Espíritu Santo tiene tanto poder como Dios el Padre y tanto poder como Dios el Hijo. Ellos son uno en poder, ellos son uno en unidad. No hay uno menor y no hay uno mayor. Aleluya. Aleluya. Bendecido sea el santo nombre de Jesús. Bendecido sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que usted sepa que en el Antiguo Testamento
yo quiero explicarle cómo era que el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Cómo trabajó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. En otras ocasiones, amados hermanos, yo he dicho que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres y mujeres que Dios ungía con el Espíritu Santo para una obra que había que hacer en un determinado momento y luego se iba. En el nuevo pacto, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y eso lo podemos comprobar en la palabra. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, a ver qué nos dice la palabra. Dice, en él también vosotros, está hablando en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, habiendo usted creído en Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, nosotros somos sellados. Quiere decir que a donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu Santo va con nosotros porque vive dentro de nosotros. En el libro de Jueces, capítulo 14, quiero mostrarle algo para comprobarles a ustedes lo que le estoy diciendo. Jueces capítulo 14, versículos 6 y 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Yo quiero que usted note algo aquí. En el 6 dice, empezando, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y el 19 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Quiere decir que el Espíritu Santo venía sobre la persona, hacía el trabajo para la cual Dios lo había llamado y luego el Espíritu Santo se iba. Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo nos sella. El Espíritu Santo hace su morada dentro del cristiano. Aleluya. Yo quiero que usted sepa que Dios siempre ha capacitado a su pueblo por medio del Espíritu Santo para el trabajo que Él lo ha llamado. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando está la primera de Samuel, capítulo 10, después que Saúl fue ungido como rey de Israel por Samuel, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y en primera de Samuel, capítulo 16, en los versos 2 y 13, después que Samuel ungió a David con aceite, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eran ungidos con aceite y el Espíritu Santo venía sobre ellos. No permanecía en ellos. Venía, hacía el trabajo que tenía que hacer y luego se iba. En el nuevo pacto nosotros somos sellados. Nosotros tenemos presencia de Dios. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hay varias profecías que hablaban en referente a este derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. De una manera u otra, hubieron varios siervos de Dios que habían profetizado este derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, el rey Salomón habló de este derramamiento del Espíritu Santo en Proverbios capítulo 1, versículo 23. También el derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 3. También el profeta Ezequiel habló de este derramamiento del Espíritu Santo en Ezequiel capítulo 36, versículo 27.
Y también el profeta Joel profetizó acerca de este derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Joel, versículos 28 y 29, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, si nos ponemos a analizar en el Evangelio de Juan capítulo 20, vamos a buscarlo, amados hermanos. Santo Jesús, mi alma te alaba, Jehová. Juan capítulo 20, del 19 al 22 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo. Amados hermanos, de acuerdo a este versículo, ya los discípulos habían recibido el nuevo nacimiento. Ya los discípulos habían recibido la salvación. Mas sin embargo, Él les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1 nos relata la historia de estos sucesos. En el capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que habían como 120 en el aposento alto. Entre ellos estaban los discípulos de Jesús, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí fue en el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Aleluya. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista anunció el bautismo del Espíritu Santo cuando dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos su cumplimiento en Hechos 2:4. Y el mismo Jesús habló después que resucitó entre los muertos. También habló del bautismo del Espíritu Santo. Hermano Martínez, ¿dónde dice eso? Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué nos dice Hechos 2:4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Yo quiero que usted sepa que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, usted es sellado inmediatamente con el Espíritu Santo. Luego de ser salvo, viene la segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo, con las señales de hablar en otras lenguas, conforme a Hechos 2:4.
El Espíritu Santo es el responsable de dar dones a la iglesia conforme a su voluntad. No voy a leer todos los capítulos porque si no, no terminaríamos en el día de hoy. Pero eso usted lo puede buscar en 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 11. ¿Con cuáles nombres se le conoce al Espíritu Santo en la palabra? Se le conoce como el Espíritu de Jehová. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Cristo. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de verdad. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu del Señor. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de santidad. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de gracia. Al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de adopción. Al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador. Y al Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu Eterno. Bendecido el santo nombre de Jesús. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice y te glorifica. Santo tú eres. Yo quiero que usted sepa, amado hermano, que cuando el hombre pecó, había una profecía donde Jesús dijo: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo encontramos en Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Esta es una profecía acerca de Jesucristo que venía al mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús venía al mundo para reconciliar al hombre con Dios por medio de su sangre. Ahora, ¿sabe usted quién fue el responsable de poner a Jesús en el vientre de María? Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 1 del 18 al 23. Y nos dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Repita conmigo: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiere decir que el Espíritu Santo fue el responsable de traer a Jesús al mundo. Verso 22-23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, que traducido es Dios con nosotros. Esta es una profecía que había en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, donde la virgen iba a concebir un hijo. María no había conocido a José íntimamente. María se unió a José después que nació Jesús y tuvo hijas e hijos. Aleluya. Pero Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el responsable de poner a Jesús en el vientre de María. Aleluya. El Espíritu Santo fue el que hizo posible este milagro. Por eso es importante que conozcamos quién es el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiero que usted sepa que fue el Espíritu Santo el que levantó a Jesús de entre los muertos. Y el mismo Espíritu Santo que moró, que vivió dentro de Jesús, es el que está dentro de ti y es el que está dentro de mí. Es el mismo Espíritu Santo que tuvo Jesús, que está dentro de nosotros.
El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos trae a la luz lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios. Puede ver Juan 16:8, donde dice: y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo fue el que dirigió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo es el responsable del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: menos que nazca del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. El Espíritu Santo es el responsable de revelarnos los misterios profundos de la palabra y escudriña aún lo profundo de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos entender lo que nos dice la palabra, porque esto es espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra de Dios, porque no sabemos cómo dar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra indecible quiere decir que no se entiende. Cuando usted comienza a hablar en lenguas, usted comienza a hablar conforme a la voluntad de Dios. Hay momentos que no sabemos ni por qué pedir, pero cuando comenzamos a hablar en lengua, nos dice la palabra de Dios que estamos dando conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Bendecido el santo nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el responsable de guiarnos a toda verdad. Eso usted lo puede leer en Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos revela lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero tenemos que tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación íntima con el Padre en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo nos pueda revelar. Algo muy importante que voy a decir, espero que nunca se olvide de esto. Esto va a marcar su vida, lo que voy a decir en este momento. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 14, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. Hay muchas personas que no dan gloria ni honra a Jesús. Hay muchas personas que no dan gloria ni honra a Jesús, sino solo al Padre. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18? Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad, en pocas palabras, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Esto quiere decir que no iba a haber otro, ni habrá otro encima de Jesús, porque el Padre entregó todo en manos de su Hijo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 35 nos dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sabía usted que los discípulos adoraron a Jesús? ¿Sabía usted que los discípulos adoraron a Jesús? En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 50 al 53, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. ¿Quién fue llevado al cielo? Jesús. Ellos después de haberle adorado, ¡ay santo! Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús es parte de la Trinidad. Jesús es el mismo Dios quien se manifestó en carne. Juan 1:1. Y si aún usted no está contento con esa respuesta, léase Isaías capítulo 9, versículo 6. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo nos enseña la verdad de la palabra de Dios. Sí, Dios también ha puesto maestros en las iglesias. Porque en Efesios 4:11 nos dice: y puso unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros para la edificación, para el fortalecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entonces sí, también tenemos maestros ungidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios.
yo quiero que usted sepa algo importante. ¿Sabía usted que Jesús no hizo ningún milagro ni ninguna sanidad hasta que recibió el Espíritu Santo? Lo voy a repetir de vuelta. ¿Sabía usted que Jesús no hizo ningún milagro ni ninguna sanidad hasta que recibió el Espíritu Santo? Cuando leemos los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, usted puede notar que en el capítulo 3 de Mateo, verso 16, nos dice que Jesús recibió el Espíritu Santo. Y luego, en el capítulo 4, versículo 23, es cuando Jesús comienza a hacer sanidades. También vemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 9 al 11, vemos que Jesús primero fue bautizado por Juan y el Espíritu descendió sobre Jesús. Entonces Marcos, en ese mismo capítulo, capítulo 1, del verso 23 al 34, vemos que Jesús sanó a los enfermos y libertó a los que estaban atados, poseídos por el diablo. Primero Jesús recibió el Espíritu Santo y luego aconteció las liberaciones, las sanidades y los milagros. Alabado sea Jesús. En Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? ¿Dónde se encuentra Jesús en estos momentos? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 19 que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde está viviendo el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora mismo? Aleluya. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En pocas palabras, está viviendo dentro de nosotros y va a estar con nosotros. Y en 1 Corintios 6:19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Este cuerpo es donde vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nosotros debemos cuidar este cuerpo, porque aquí es que vive el Espíritu Santo. Y el que destruye este templo, Dios lo va a destruir. Este es el templo del Espíritu Santo. Aquí dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida en santidad, una vida agradable a Dios. El Espíritu Santo es el que desarrolla el carácter del cristiano. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida conforme al fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, nos dice la palabra de Dios, 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo es el que desarrolla el carácter del cristiano. Según nos vamos metiendo más con Dios, este fruto del Espíritu, y digo fruto porque no dice los frutos, dice el fruto porque todos están dentro del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Este fruto va creciendo en nuestras vidas según vamos buscando de Dios. Vamos a empezar a andar en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Aleluya. ¿Sabía usted por qué la iglesia primitiva tenía tanto poder? ¿Sabía usted por qué la iglesia primitiva tenía tanto poder? Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, crecían, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban
fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo para tomar decisiones. La iglesia primitiva era una iglesia que ayunaba y oraba y buscaba la dirección del Espíritu Santo. Y Dios confirmaba su palabra. Y Dios dirigía. Y Dios hacía señales y milagros y sanidades. Y muchas personas eran libertadas de las manos del diablo. Bendito y alabado el santo nombre de Jesús. Como iglesia debemos rendirnos al Espíritu Santo, dejándole que dirija nuestras vidas y al mismo tiempo pidiéndole que nos enseñe su palabra en el nombre de Jesús. Debemos pedir al Espíritu Santo que manifieste sus dones en la iglesia, usando a los hermanos como Él quiera, según su divina voluntad, porque el Espíritu hace como Él quiera. El Espíritu Santo no puede manipularse. Hay un versículo que a mí me encanta. Es uno de mis versículos favoritos. Se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchas veces estamos buscando respuestas fuera de nuestro interior. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu eterno está viviendo dentro de nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Y dice que más grande es el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, el Dios de este mundo. Si la gente supiera el poder que tiene en su mano, y este poder lo usamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sabía usted, hermano, que hay un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero? En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 32, nos dice que los fariseos, que eran líderes religiosos en aquel entonces, dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús había sanado a un hombre endemoniado que era ciego y mudo. Y Jesús les dijo a los fariseos que todo pecado será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hay una manifestación de Dios y blasfemamos diciendo que es del diablo, porque lo que viene es condenación eterna. Si usted no sabe la manifestación que está aconteciendo en ese momento, les voy a decir, les voy a recomendar que mejor se queden callados, porque si lo que está aconteciendo es una manifestación de Dios y usted está hablando en contra de esa manifestación, usted puede ser culpable del juicio eterno. En una ocasión estaban hablando en lengua y alguien me dijo que una persona había dicho que eso era del diablo. Eso me inquietó en el espíritu. Y mientras tuvimos una conversación tras el tema y comencé a explicarle que Dios hace como Él quiera. En las iglesias hay personas que están danzando, hay otras personas que están hablando en lengua, hay otras personas que están llorando, pero todo lo hace un mismo espíritu, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere, no como usted quiere. Y lo que suena ilógico para nosotros, para Dios es lógico, porque los pensamientos de Dios no son los de nosotros. Aleluya. Yo quiero, ya casi estamos cerrando, hermano. Ya sé que están un poco cansados de escuchando la predicación en esta tarde, pero quiero decirle que si en el Antiguo Testamento los reyes, los jueces, los sacerdotes y los profetas necesitaban y dependían del Espíritu Santo, y si en el Nuevo Testamento vemos que la iglesia primitiva y aún el mismo Jesucristo dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Él?
El Espíritu Santo es el que te va a llevar de victoria en victoria. El Espíritu Santo, siempre recuérdate esto, el Espíritu Santo es el que va a promover tu ministerio. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar la palabra de Dios y te va a dirigir con poder para la obra que te ha llamado. El Espíritu Santo quiere y anhela tener una relación íntima contigo, así como la tuvo con Jesús. Amados hermanos, muy buenas noches y Dios me los continúe bendiciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén.